Hablando la gente se entiende. ¿O no? En Happening, subite a la conversación. A propósito de la muestra que inaugura el próximo jueves de Gyula Kosice en tiempo real, vamos a hablar con Jazmín Adler, que es historiadora del arte, investigadora de CONICET, curadora, doctora en teoría comparada de las artes y licenciada en artes, y ella trabaja el cruce entre arte, ciencia, tecnología en Argentina y en Latinoamérica, y es a quien recurrimos para que nos explique un poco sobre la obra de este artista que vamos a poder apreciar por primera vez con una muestra individual que va a ser del 30 de abril al 16 de agosto en el Museo de Bellas Artes Juan B. Castañino. Hola, Jazmín, ¿cómo te va? Patricia Diver te saluda. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal, Patricia? Buen día. ¿Todo bien, vos? Bien, muy bien. Gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes por el llamado. Bueno, me parece, ¿no?, que esta muestra va a ser un acontecimiento porque vamos a entrar a un universo que quienes han visto su obra en museos de Buenos Aires hablan maravillas y están esperando con muchas ganas lo que va a pasar desde el próximo jueves. Pero queremos saber más sobre Kosice, este hombre que nació en la frontera entre Hungría y Checoslovaquia, lo que sería Eslovaquia, nació en el 24, murió en Buenos Aires un 25 de mayo y que además hoy es su cumpleaños. En realidad, hoy es 25, no es mañana. Mañana, 26. Mañana 26, sí, tal cual. Mañana es su cumpleaños, ¡qué bárbaro! Sí, totalmente, sí. Bueno, un poco coincidencia, de la misma manera de que el 25 de mayo se cumple en 10 años de su fallecimiento, pero nos dimos cuenta de ese aniversario una vez que ya teníamos las fechas de la muestra planteadas. Claro, que, tenía que ser ahora. Él falleció a los 92 años, ¿no? Pensaba en toda su producción, la cantidad de material que hay. Queremos que nos cuentes a los rosarinos quién era Gyula Kosice. Bueno, mira, Gyula Kosice la verdad es que fue una figura muy interesante y muy singular, no solamente, como vos bien decías, para la historia del arte argentino, sino te diría que para la historia del arte universal, y de hecho es un artista que es reconocido alrededor del mundo, que forma parte de las historias del arte que fueron siendo escritas y publicadas en distintos países, por distintos motivos. En primer lugar, porque desde muy tempranamente en su producción artística, ya en los años 40, él empieza a trabajar en los 40 en el campo de las artes, y ya desde ese momento su producción artística se caracteriza por la experimentación con diferentes clases de materialidades. Entonces, tempranamente empieza a trabajar, por ejemplo, con plexiglas, empieza a investigar la posibilidad de incorporar el gas neón en las obras. Perdón, Jazmín, ¿qué es el plexiglas? El plexiglas es un tipo es la marca en realidad es acrílico. Bien. De hecho, el acrílico transparente que forma parte de las obras de Kosice, a través de esferas, de medias esferas, diferentes cuerpos, y a él siempre le interesó ese material por la transparencia que, entre otras cosas, entraba en sintonía con el agua. Kosice es uno de los primeros artistas de la historia del arte que empieza a incorporar el agua en sus producciones. Inventa ya en los 40 obras hidráulicas y cinéticas, es decir, obras que incorporan el agua y que ponen el agua en movimiento. Y como te decía, también el gas neón, o sea, la incorporación de la luz. De la luz, sí. En las piezas. Bueno, le decimos a la gente que pueden entrar a una página que es Kosice, con K, kosice.com.ar, y ahí hay un montón de cosas, ¿no? Se puede ver su obra también. ¿Esta muestra que vamos a ver nosotros viene de afuera? No, esta obra no viene de afuera. Es una muestra que fue coordinada, producida especialmente para el Museo Castañino, y sí podemos contar que han venido obras tanto de la colección del propio Museo Kosice, que está acá en el barrio de Almagro, en Buenos Aires,
como también de diferentes colecciones públicas y privadas del país. Hay obra del Museo Nacional de Bellas Artes, una obra que vino del Planetario, obra de Malva, de Macba y bueno, de colecciones particulares también. Bueno, Jazmín, vos recién comentabas algo que me parece importantísimo, que es el tema de el hidrocinetismo, ¿no? En los años 50, cuando él empieza a usar el agua y cómo esta experimentación, leí por ahí, alcanzó su punto máximo en una temporada que él tuvo en París. Explícale a la gente cómo utilizaba él el agua en sus obras. Bueno, el agua fue siendo explorada de distintas maneras a lo largo de su producción, pero una de las características centrales de esta incorporación del agua es justamente, por eso hablamos de hidrocinetismo, cinetismo como una alusión al movimiento, es decir, agua en movimiento. Entonces, en diferentes piezas que se van a encontrar en la exposición, hay, por ejemplo, medias esferas o también algunas obras en forma de gota, porque él ha trabajado bastante con esta morfología de gota, en cuyo interior hay agua, pero ese agua no está quieta, sino que está continuamente siendo propulsada por bombas de agua, porque él empieza también a trabajar con bombas de agua que ponen ese agua en movimiento, sumando muchas veces también la luz. Entonces hay algunas obras que incorporan el agua y hay otras que son, además de hidrocinéticas, son también lumínicas, digo, como ejemplos del modo en que estos diferentes recursos y materialidades se fueron combinando de distintas maneras a lo largo de su producción. Bien. Vos que investigás el arte tecnológico y sos una experta en Košice, ¿cómo sobrevive la tecnología de él en el mundo actual, en el mundo de la inteligencia artificial, de la virtualidad? Bueno, perdura de maneras mucho más intensas que las que podríamos haber imaginado, ¿no? Justamente en esta era asignada por la obsolescencia tecnológica, ¿no? Y este tema de la caducidad que siempre está como acechando a las tecnologías, ¿no? Que es el momento en que nacen, ya sabemos que cada vez en menos tiempo van a desaparecer. En el caso de Košice, la verdad es que las obras son muy sólidas desde el punto de vista de su factura, ¿no? Y por ahí hubo que ir haciendo algunas restauraciones, pero la obra, la verdad que se ha mantenido súper bien a lo largo del tiempo, porque más allá de las tecnologías que usa, creo que hay algo que toca la obra de Košice, que tiene que ver con, por ejemplo, esta dimensión vital en relación con el agua en movimiento, que atraviesa todas las épocas, ¿no? En un sentido. Y por otra parte, y esto la muestra intenta dar cuenta de ello, en cuanto atañe a los imaginarios tecnológicos, el espíritu košičiano sigue estando como muy, muy vivo. Él tempranamente imaginó y proyectó el futuro de las tecnologías, casi en una zona bastante afín de la ciencia ficción, ¿no? Del encuentro entre el mito y la realidad en el arte. Y muchas de las cuestiones que él imaginó o que pensó, de alguna manera se van dando en la contemporaneidad. ¿Alguna vez se lo calificó como un visionario que le parecía venir del futuro, no? Totalmente. Sí, de hecho, bueno, la muestra también, por ejemplo, incorpora algunas piezas de su famosa ciudad hidroespacial, donde él imaginó una ciudad integrada por diferentes hábitats que pudieran acoplarse unos a otros y que estuviera suspendida a más de 1.200 metros sobre el nivel del mar, que tuviera hábitats para desarrollar actividades heterodoxas, como por ejemplo un lugar para tener ganas, un lugar para terminar con la angustia, etcétera. Y llegó a presentar ese proyecto en la NASA, y tiene fotos junto al edificio de la NASA como diciendo, bueno, esto eventualmente podría ingresar dentro del territorio de la ciencia. Qué bueno. Y ese cruce, ¿no? De la ciencia ficción, la arquitectura, la poesía. Sí. Impresionante. Sí, totalmente. Esto que decís, la poesía también es significativo porque él ha sido poeta también. Qué bárbaro. ¿Lo llegaste a conocer, Jazmín? Lo llegué a conocer, porque él hacía visitas guiadas en el que era su taller, que es el Museo Košice hoy en día, y bueno, sí, por ahí no tan mano a mano como otros de una generación un poquitito anterior, pero bueno, sí lo he visto en persona. Qué bueno. Contanos un poco acerca de, él fue cofundador del movimiento Madí. Sí,
Sí, tal cual. Él fue una figura central para la publicación de Arturo, de la revista Arturo, que fue una revista publicada en el año 1944 y que nucleó a diferentes artistas de la llamada vanguardia del arte concreto. La vanguardia del arte concreto en realidad no es que fue inventada en el Río de la Plata, sino que ya venía siendo desarrollada en Europa, pero bueno, en nuestras latitudes se le dio como una vuelta particular, como sucedió con otros movimientos de vanguardia, y desarrollaron un lenguaje, ya en los 40, un lenguaje abstracto, es decir, no figurativo, ¿no? Obras que no representan la realidad, sino que tienden a hacer una abstracción, un interés por investigar como con los elementos puros, las formas geométricas, y también, y acá empieza como a aparecer algo del imaginario científico, ¿no? Como borrar toda clase de marca subjetiva del artista. Y enfatizaron una noción interesantísima que va a acompañar a Košić a lo largo de toda su vida, que es la noción de invención. Pensar al artista como inventor y a la práctica artística como una práctica inventiva. Pensemos que históricamente la idea de invención había quedado más del lado de la ciencia y de la tecnología, y la idea del arte, el concepto de arte más vinculado a la inspiración, ¿no? Como a lo subjetivo, a lo individual, y ya estos artistas en los 40 buscan quebrar esas fronteras. Qué bien. Bueno, y también buscando materiales por allí, encontré que él tenía como... que fue un rebelde que desafió esto de no tocar la obra, ¿no? De los museos, ¿no? Pero esto tenía que ver con un espíritu participativo. Sí. Ese espíritu participativo también fue central y te diría también premonitorio, porque él también en la década del 40 desarrolla una pieza que está incluida en la exposición, en las primeras salas. La vamos a ver. Se llama Roshi, la van a ver. Se llama Roshi, no quiero spoilear demasiado, pero sí decirles que es una escultura de madera articulada y que originalmente había sido desarrollada por Košić para que el público pudiera moverla e ir cambiando así sus formas. Claro. Y esto fue súper, antimonitorio, anticipatorio, porque en realidad el desarrollo del arte participativo data recién de la década del 60, y acá estamos hablando de los 40. Así que, bueno, en ese sentido también, ¿no? Y bueno, en la muestra también van a ver, por ejemplo, una escultura de bronce articulada, que originalmente también había sido producida para que el público pudiera ir cambiándole su forma. Así que hay algo del compromiso físico del público en el desarrollo de este arte participativo que ha sido central también desde los inicios de su carrera. Jazmín, ¿qué relación existe entre Košić, Berni y Fontana? Bueno, esta es una relación que estamos en realidad proponiendo en la muestra, no porque la estamos inventando, porque efectivamente existió, pero bueno, ha sido una decisión de la curaduría. A mí me pareció muy interesante que dado que esta muestra tenía lugar en Rosario, bueno, dar lugar también a las relaciones entre Košić y dos artistas rosarinos tan importantes para la historia del arte argentino como han sido y son Antonio Berni y Lucio Fontana. Entonces hay una sala de la muestra, y te agradezco por la pregunta, porque como también dar espacio, como hablar un poquitito más en detalle de la exposición, que no siempre sucede en las notas así de radio, que a veces son más express. Queremos aprovecharte. Sí, y la verdad que para mí es como una de las salas más que dan cuenta por ahí como de una mirada un poquitito más personal, ¿viste? Aprovechar la muestra, la posibilidad de una exposición para también arriesgar ideas, hipótesis, nuevas miradas, ¿no? Yo creo que también las exposiciones o las curadurías tienen mucho que ver con eso, o al menos ese es el aspecto que a mí más me interesa en relación a la práctica curatorial. Y entonces, bueno, pude ahondar un poco en las relaciones que Košić mantuvo tanto con Fontana como con Berni. Con Berni, bueno, sobre todo en una edición de la Bienal de Venecia que cura Košić a inicios de la década del 60 y donde participa Berni, ¿no? Incluso en esa Bienal de Venecia Berni gana un premio importante con estas obras de Juanito Laguna. Y por otra parte, con Fontana, bueno, mantuvieron una relación, digamos, de amistad. Y a mí me interesó encarar estas relaciones entre los tres, sobre todo pensando o haciendo foco en el cruce entre el arte y la tecnología.
y también como una oportunidad de dar cuenta de algunas aristas o facetas de la obra de Fontana y de Berni que son menos conocidas en el sentido de su exploración tecnológica. Por ejemplo, Antonio Berni en 1969 participó de la exposición Arte y Cibernética, que fue la primera exposición de arte por computadora en Argentina, organizada por el Centro de Arte y Comunicación, conocido como el CAIC, y bueno, las primeras obras... Berni participa y esto fue en el 69. Berni participa y eso fue en el 69, pero bueno, después viste esa participación de Berni en esa primera obra, en esa primera muestra de arte por computadora, por ahí no trascendió tanto como otras de sus producciones. Entonces es una oportunidad también para destacar esto, porque además la muestra, después de estar en Buenos Aires, empezó a itinerar por distintas partes del país y en otros países también, y estuvo en el Museo Castañino de Rosario en 1970. Mirá vos, y estamos hablando de un Berni que ya tenía sus años, ¿no? Totalmente. Porque era del 5. Claro, tal cual, y que bueno, y que fue todo un proyecto que organizó Bluesberg desde el CAIC muy interesante, porque los artistas trabajaron con ingenieros, manipulando un software de IBM, y bueno, pues lo sentaban adelante de la computadora y no sabían bien qué hacer. Entonces fue un trabajo interdisciplinario muy interesante en consonancia con los intereses del CAIC. Y por otra parte, bueno, Lucio Fontana, sabemos que obviamente conocemos, bueno, obras como aquellas vinculadas al espacialismo. Sí, bueno, tenemos ahí en la entrada del Castañino. Tal cual, y hemos sumado un concepto espacial a la muestra de Fontana, pero también Fontana a principios de los 50, estando en Italia, escribió el Manifiesto Espacial para la Televisión, junto con artistas italianos, donde hablan de la posibilidad de utilizar el espacio televisivo como un espacio para la creación artística, anticipando también cosas que haría el videoarte también más adelante, ¿no? Claro. En la década del 60. Así que en esa sala hay algunos materiales documentales, además del concepto espacial, además de la obra que hace Berni por computadora en el 60, y hay 2 televisores hidraulizados de Košice, que son televisores que incorporan agua, ¿no? Entonces, bueno, quedó como una sala de Košice y 2 artistas rosarinos, pero sobre todo a la luz de estos nexos arte-tecnología. Claro, y 2 artistas rosarinos nada menos que Berni y Fontana, ¿no? Exacto. Y también, bueno, el uso del agua en un momento donde estamos preocupados con los debates sobre el recurso hídrico y en un contexto de crisis climática, ¿no? Totalmente. Y esta muestra también permite una gran posibilidad que además del Museo Castañino, de esta muestra que vos, Jazmín, estás curando, vamos a tener la oportunidad de la experiencia del complejo astronómico municipal, que es lo de habitar, ¿no? El mundo Košice en el domo del complejo. Sí, sí, tal cual. Yo ahí no te puedo dar demasiada información. Está bien. Porque, vamos a ir pasando porque son experiencias limitadas de 20 minutos, se llama Travesía Intergaláctica, pero en este formato full dome nos permite una experiencia inmersiva donde vamos a seguir disfrutando del clima que nos aportan las salas del Museo Castañino, ¿no? Totalmente, y ese espacio del planetario que tienen ahí en Rosario, que es maravilloso. Claro, que se pueda complementar, que se pueda disfrutar juntos, me parece fantástico, ¿no? Totalmente. Y aprovechando, hablando de estas complementariedades, quería contar que la última sala de la exposición incluye un conjunto de obras que forman parte de la colección de obras contemporáneas del Macro. Ajá. Que, bueno, de alguna manera, no tan directa, pero bueno, de alguna manera también continúan algunas exploraciones que Košice inició tempranamente, porque parte de la propuesta de la curaduría tiene que ver con dar cuenta del modo en que, bueno, Košice anticipa y encarna tempranamente también la figura del artista contemporáneo, ¿no? Ya sabemos que estuvo muy ligado a la historia del arte moderno y las vanguardias y demás, pero a mí me interesaba dar cuenta del modo en que realmente él puede ser leído como un artista contemporáneo aún antes de que se empezara a hablar tan sistemáticamente de arte contemporáneo. Totalmente, de un visionario. Exacto, sí. Jazmín, muchísimas gracias por este contacto, nos hiciste saber un montón de cosas, vamos a tener herramientas para disfrutar de la muestra. A partir del próximo jueves se instala en la ciudad hasta el mes de agosto.
Sí, tal cual, buenísimo. Bueno, los esperamos el jueves a las 19 horas en la inauguración. Cómo no, en tiempo real. Un abrazo. Un abrazo. Chao, hasta luego, adiós. Hasta luego. Jazmín Adler, bueno, es una de las curadoras más importantes de Argentina, Jazmín. Ella curó esta muestra. ¿Cuántas cosas aprendimos, no? Muchísimas. Desde el jueves se va a instalar en el Castañino la muestra y la experiencia inmersiva 360, que va a estar buenísima para ir en el planetario. Si tienen ganas el fin de semana, entren a cosiche.com.ar, van a ver imágenes y la experiencia, súper interesante para entender quién es este artista del que vamos a ver obras allí en el Castañino en su primera muestra individual en Rosario. 11:48.